Bueno, buenos días. Hoy es 26 de enero del 2019. Hace exactamente 27 años, un 26 de enero también, pero del año 1992, cerraba sus puertas Cooptrol, la cooperativa de trolebuses, salida de dentro de la AMDET, de la Administración Municipal de Transporte, el 25 de octubre de 1975. Esta cooperativa había nacido como modelo para utilizar los trolebuses. El sistema eléctrico que en esos años, década del 70, hacía dominar en su mejor medida el mejor medio de locomoción urbano que existe junto con el tranvía, el trolebús. Cooptrol nació como fruto de la orden de la Intendencia Municipal de Montevideo de tener que crearse una empresa que tuviera el monopolio del transporte eléctrico en la ciudad. Por ese motivo también se había proyectado en esa misma época la creación de otra cooperativa que se iba a dedicar a las líneas del norte de Montevideo, líneas que otrora tenía AMDET con los trolebuses Alfa Romeo, líneas 70, Malvin Cerro, 75, Aduana Cerro, 66, Aduana Sayago y 68, Malvin Sayago, así como también la 96, Ciudadela, posteriormente alargada a la aduana, Cementerio del Norte. Dada el monopolio que la Intendencia de Montevideo quería imponer, fue Cooptrol la ganadora del concurso, por decírsele así, porque no fue licitación, y fue la adjudicataria de las líneas del este de Montevideo: 4, Aduana Punta de Rieles; 60, Aduana Malvin por Rivera; 62, Aduana Pocitos; y 64, Aduana Malvin por Avenida Italia. Compartió durante algunos meses, desde el 25 de octubre del 75 en su creación al 1 de febrero del 76, línea aérea con los trolebuses de AMDET, los Alfa Romeo, más precisamente, principalmente en el centro y en Avenida Italia, donde AMDET siguió teniendo un tiempo la línea 70 y Cooptrol la 64, ambas yendo a Malvin, 70 desde el Cerro, 64, como dije, desde Aduana. El 1 de febrero del año 76, a las 0 horas 13 minutos, entró a la estación Reducto de AMDET, ubicada hoy en la avenida San Martín y Rivadavia, propiedad de la UTE, del ente energético. Entró allí ese día el coche 2263 de AMDET, un Alfa Romeo desde la línea 66, con lo cual se cerró la historia en la práctica de este ente del transporte montevideano, lo cual fue un cierre de hecho, pero no de derecho, dado que AMDET, la Administración Municipal de Transporte, existe por una ley nacional votada por el Parlamento, la Ley 10.980 del 6 de diciembre de 1947, que hasta el día de hoy no fue derogada. Cooptrol, que es quien en el caso de hoy nos compete, y el trolebús como sistema, puesto que tenemos que ser conscientes que ese 26 de enero del 92 no solo cerró la cooperativa, si se quiere es el hecho menor. El hecho mayor es que desapareció el sistema de trolebuses de Montevideo, que al caso es lo que más importa para nuestra ciudad, dado que desapareció un medio de locomoción sumamente energéticamente, porque no encuentro bien la palabra, disculpen, porque aparte une esto con algo sentimental en lo que me respecta a mi vida, que pasé desde mi infancia en los talleres de la AMDET, de la Estación Central en Dante, hoy Eduardo Víctor Aedo y Martín C. Martínez. Como les decía, el medio de locomoción más eficaz, más económico, totalmente fuera de toda contaminación, cero polución,
sumamente rentable, el más rentable de todos, dado que la construcción de infraestructura que hay que hacer no es tan onerosa como la de, por ejemplo, un tranvía eléctrico, el cual hay que colocar vía en la calle, más la catenaria, la red de alimentación. Bueno, un sinfín de ventajas que tiene. Obviamente, para cada maestro su librito, como dice el dicho. El trolebús es ideal para zonas de alta densidad, troncales y líneas de unión transversales, mientras que para las troncales de gran capacidad flujo de pasajeros, lo mejor es el tranvía y el metro, que lamentablemente tampoco se ha tenido en esta ciudad, pudiéndose tener, pero por intereses creados por empresas privadas, más el hecho de mucha injerencia de asuntos políticos, por decir así entre comillas, han impedido de que podamos gozar en Montevideo de un metro como muchas capitales del mundo, algunas más grandes y otras más chicas que la nuestra, gozan al día de hoy. 26 de enero del 92 se cerró una cooperativa, pero lo principal, se cerró lamentablemente una gran etapa como fue el trolebús en Montevideo, en donde llegaron a circular 358 trolebuses, 18 BUT, British United Traction, traídos en 1951 por AMDET, de procedencia británica, construidos por un consorcio integrado por la ACLO, la AEC, casa matriz en Inglaterra, Leyland, Sunbeam, Westinghouse, Park Royal y Metropolitan Camel Wayman. Esos 18 trolebuses ingleses vinieron en febrero y empezaron a circular el 28 de marzo del 51 y estaban numerados en AMDET como 2001 al 2018, basados principalmente en Estación Central, Dante, hoy Aedo y Martín C. Martínez. Posteriormente, entre los años 1954 y 1956, arribaron 250 trolebuses Alfa Romeo modelo Montevideo, fabricados por la Officina Meccanica Pistoiesi, unos de ellos, los impares, y los pares por Pistoia, ambas fábricas italianas. Esos coches estuvieron numerados del 2019 al 2268. Posteriormente, en el año 1963, el 1 de octubre, entraron a arribar los Ansaldo San Giorgio, 50 trolebuses simples de 3 puertas, 2 ejes, y 40 trolebuses articulados de 3 puertas, 3 ejes. Los simples numerados del 2269 al 2318 y los articulados del 2319 al 2358. Gran parte de los articulados prestaron servicio en la línea 4, estaban basados en la estación Unión, y algunos de ellos, los menos, basados en la estación Buceo, que prestaban servicio por la línea 64 y 60. Los simples de los Ansaldo estaban repartidos mayormente en Unión y algunos en Buceo, habiendo un coche solo, el 2311, basado en la estación Artigas, que cumplía exclusivamente servicio en la línea 65 de Aduana a Truville. Los Alfa Romeo fueron repartidos entre todas las estaciones y circularon en todas las líneas que tuvo la AMDET, Administración Municipal de Transporte. Como dije, es un capítulo, el que hoy se conmemoran 27 años, que fue cerrado por el coche 44 de Cooptrol, ex 2318 de AMDET, cuando entró en la estación Buceo y se dio la orden de apagar la energía que las usinas de Cooptrol, heredadas de AMDET, daban vida a estos coches. Año más tarde, un remate, meses más tarde para ser exactos, un remate en septiembre del 92 que dio lugar a que varias empresas, en su mayor parte empresas constructoras, y la empresa Emir, ya desaparecida, cordobesa, adquiriera 31 trolebuses de los Ansaldo, de los simples, más mecánicas de algunos de los articulados.
30 se llevaron hacia la Argentina, desguazados, uno más armado, el coche 28. Un coche más adquirió Emir, pero le fue donado a la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel, el coche 29 de Cooptrol, coche que está siendo paulatinamente restaurado y que al día de hoy posee el grupo 900 de los ex trabajadores de Cooptrol instalados en CUTSA, los funcionarios, los ex cooperativistas que CUTSA dio trabajo una vez absorbidas las líneas y los servicios de Cooptrol. También hay algunos trolebuses que se pudieron rescatar de la destrucción, que están al día de hoy muy, pero muy deteriorados, que pertenecen a nuestra institución Eritram, caso el 2343, articulado, ex 51 de Cooptrol, caso el 2295, simple, Ansaldo, ex 27 de Cooptrol, caso el 2023 Alfa Romeo de la estación Artigas de Amdet, de la línea 65. También aparte poseemos en muy buen estado de conservación el coche 2009, un BUT, de los inaugurales de la estación central de la línea 62, de cuando el 28 de marzo del 51 iniciaron su circulación por las calles de nuestra ciudad estos emblemáticos y hermosos coches. Esperemos que de aquí en más las autoridades competentes tomen las cartas en el asunto y decidan volver a implantar un servicio, una modalidad de transporte noble y eficiente como lo es el trolebús, y no inclinarse por, permítanme el término, las basuras chinas que al día de hoy circulan algunas por las calles de Montevideo, buses con baterías, antiecológicos porque son ecológicos mientras circulan, cuando haya que destruir, deshacerse de esas baterías, que además de tener un costo elevadísimo, no tiene Uruguay al día de hoy ninguna posibilidad, ninguna prevención para deshacerse de esas baterías. No hablemos si llegara a cometer el error de tener una flota de esas unidades. Además, no tienen un par motor lo suficientemente fuerte como el de un trolebús, ni siquiera como el de un autobús a combustible líquido. No desarrollan una alta velocidad, es escaso el empuje de sus motores, hay líneas por las cuales, calles en las que no pueden transitar, la prueba está, hay un coche de una empresa eléctrico que no puede subir repechos, que lo utilizan prácticamente en una línea en llano, no puede cumplir 2 turnos, cuando se pone a cargar el coche hay que prácticamente apagar casi todas las máquinas del taller en donde carga sus baterías. La vida útil de sus baterías es sumamente corta comparada con la vida útil de un trolebús. Un trolebús puede tener la línea aérea, que es toda la catenaria, el cablerío que popularmente se conoce que hay que instalar, puede tener más de 40 años bien mantenido como vida útil. No precisa prácticamente una renovación total y continua. Las usinas que antes se alquilaban o compraban casas para instalar convertidores de gran tamaño, conjunto al lado de usinas o de subestaciones de UTE para alimentar la red eléctrica de los trolebuses, eso ya no se necesita. Hay unas pequeñas cajas que se ponen subterráneas o arriba de una columna cada tantos kilómetros que se llaman tilitores, que abastecen perfectamente la red aérea de los trolebuses. Los trolebuses ya no se escapan las varas que saltaban y tiraban los cables y iban colgados con una cuerda atrás, no. Tienen electroimanes, no se saltan, los maneja el chofer desde adentro con una cámara. Todas ventajas que al día de hoy tiene sobre cualquier otro medio de transporte, y en este caso ni que hablar sobre el ómnibus a batería, lo cual prácticamente es un fiasco. Prácticamente no, lo es. Además, el hecho de no poder llevar grandes cargas, dado que no tiene el empuje que tiene en su máquina motriz un trolebús, y todo un sinfín de otras desventajas que lo hacen totalmente descartable. Su precio, ni que hablar,
3 veces el de un trolebús. Podemos comprar 3 trolebuses, por lo que compramos uno de estos ómnibus, y los trolebuses nos pueden durar décadas y uno de estos coches nos puede durar unos pocos años. Los dejo con esta reflexión. Hagamos de un Montevideo limpio, rentable, económico, moderno, que vuelva a recuperar lo bueno del pasado que se sacó, que se desechó, que no se vio descartar de nuestra historia, porque no todo lo malo es viejo y no todo lo bueno es nuevo. Hay mucha cosa de nuestro pasado que debemos aprender y mucha cosa de ese pasado que debemos volver a reimplantar. Una de ellas es el trolebús, de la misma manera que debemos reimplantar también el tranvía y hacer de ambos sistemas complementarios de transporte e incorporar el metro, tarde o temprano de alguna manera, a nuestro Montevideo. Muchas gracias.